Mantillo en capas para sustituir el césped alrededor de los árboles. Una presentación de la extensión de la Universidad de Nevada, Reno. ¿Sabía usted que las raíces del césped compiten con las raíces de los árboles por el agua? Ni el césped ni los árboles crecen bien cuando sus raíces están en el mismo lugar. Para que sus árboles crezcan con raíces sanas, considere la posibilidad de eliminar el césped alrededor de la base de sus árboles. Si elimina el césped alrededor de los árboles, esto ayudará a que las raíces de sus árboles sean más profundas, sus árboles crecerán más grandes y fuertes y ahorrará dinero en el consumo del agua. Un buen método para conseguir esto es la instalación del mantillo en capas. La instalación de mantillo orgánico en capas alrededor de los árboles es una forma fácil y segura de eliminar el césped sin perturbar las raíces del árbol. Su instalación consiste en colocar diferentes tipos de material orgánico en capas delgadas, una encima de la otra. Este gráfico muestra cómo poner las capas de material orgánico. Primero, pongo una capa de compost encima del césped. Continúe poniendo una capa de planchas de cartón encima del compost. Luego ponga otra capa de compost encima del cartón. Por último, pongo una capa de mantillo orgánico en la parte superior. Coloque cada capa en forma circular alrededor de las raíces del árbol hasta el borde de la sombra de la copa del árbol. Riega abundantemente después de aplicar cada capa. Este es un corte de la pila del mantillo que muestra las capas ya instaladas. Observe que hay un espacio de 2 a 3 pulgadas entre el mantillo en capas y el tronco del árbol. Este espacio evita que se dañe el tronco del árbol a medida que los materiales orgánicos se descomponen. Ahora le mostramos los 3 pasos de la instalación del mantillo en capas. 1. Adquirir los materiales para las capas de mantillo. 2. Preparar el terreno. 3. Colocar las capas de mantillo. Primer paso. Adquiera los materiales para las capas de mantillo. Los materiales que necesitan son una carretilla para transportar materiales, mantillo de astillas de madera o corteza triturada, compost, cajas de cartón desensambladas sin etiquetas adhesivas ni cinta de embalaje, una pala para cargar y esparcir el material, una manguera conectada a una fuente de agua, una pala de mano para arrancar la mala hierba, una máquina para podar césped, una sonda de muestreo de suelo o un desarmador largo para verificar la profundidad de riego. Para calcular la cantidad de material de mantillo que debe comprar, primero debe saber el tamaño de la zona crítica de la raíz alrededor de su árbol. El área de la zona crítica de la raíz alrededor de su árbol es la superficie del suelo que se encuentra bajo la sombra de la copa del árbol. Calcule el área de la zona crítica de la raíz de su árbol elevando al cuadrado el diámetro de la copa, es decir, el diámetro multiplicado por el mismo diámetro y el resultado multiplíquelo por 0.7854. El diámetro de la copa se mide en pies desde un borde de la sombra de la copa del árbol hasta el otro. Por ejemplo, digamos que el diámetro de la copa del árbol mide 6 pies. 6 pies por 6 pies por 0.7854 equivale a 28.27 pies cuadrados de superficie. Esto le indica cuánta superficie de suelo necesita cubrir. Ahora debe tener en cuenta la profundidad de las capas de mantillo. Aquí le presentamos una forma sencilla para calcular la cantidad de mantillo que necesitará, teniendo en cuenta la superficie y la profundidad del suelo.
Multiplique el área de la zona de la raíz del árbol medida en pies cuadrados por la profundidad deseada medida en pies de la capa del mantillo. Esto le dará la cantidad total de mantillo que debe comprar en pies cúbicos. En nuestro ejemplo anterior, tenemos 28.27 pies cuadrados que cubrir. Queremos que la profundidad de nuestro mantillo en capas sea de 2 pulgadas. Convertimos las pulgadas en pies para que todo sea equivalente. 2 pulgadas divididas entre 12 pulgadas equivalen a 0.167 pies. 28.27 pies cuadrados por 0.167 pies equivalen a 4.72 pies cúbicos de mantillo que necesita comprar. Lo redondeamos a 5 pies cúbicos para facilitar la comprensión. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, usted debería comprar por lo menos 5 pies cúbicos de mantillo. Dado que necesita aplicar una capa de mantillo y 2 capas de compost, usted debe comprar el doble de compost que de mantillo. Por lo tanto, también debe comprar al menos 10 pies cúbicos de compost. Ahora que ya tiene sus materiales para colocar el mantillo en capas, es hora de ponerse a trabajar. Segundo paso: preparar el terreno. Elimine la mala hierba del área cuidadosamente. Lo mejor es arrancarla a mano, pero puede utilizar una pala de mano si la raíz de la hierba está profunda. Pode el césped y deje los recortes sobre el césped. Riegue abundante y profundamente el área con una manguera. Verifique que el agua penetre el suelo por lo menos un pie de profundidad, utilizando una sonda de muestreo de suelo o insertando un desarmador largo. Tercer paso: colocar las capas de mantillo. Coloque 2 pulgadas de compost para cubrir el área del césped alrededor de su árbol. Utilizará casi la mitad del compost que usted compró. Riegue abundantemente. Luego, coloque una capa de cartón sobre el compost, sobreponiendo los bordes del cartón por lo menos de 6 a 8 pulgadas, para bloquear completamente la luz y evitar que crezcan las malas hierbas. Riegue abundantemente. Disperse 2 pulgadas de compost encima del cartón y vuelva a regar abundantemente. El riego después de cada capa ayudará a iniciar el proceso de descomposición. La capa final será de 2 pulgadas de mantillo orgánico, como astillas de madera o corteza triturada. No olvide regar el mantillo después de instalarlo. El agua mantendrá el mantillo en su sitio y evitará que se lo lleve el viento. No olvide lo siguiente: sobreponer los bordes del cartón por lo menos de 6 a 8 pulgadas para bloquear y evitar que penetre la luz y crezcan malas hierbas. Regar abundantemente después de cada capa. Instale el mantillo en capas a por lo menos un par de pulgadas de distancia alejado del tronco para evitar dañarlo. Según la temperatura del suelo, la descomposición de la materia orgánica puede tardar varios meses en finalizar y establecerse. La descomposición de la materia orgánica resultante de la instalación del mantillo en capas mejora la capacidad del suelo para retener y absorber el agua, incrementando el acceso de las raíces al oxígeno porque mejora el drenaje del agua, alimentando la vida del suelo, ya que los microorganismos e insectos que benefician el suelo suministran a su árbol el agua, aire y los nutrientes necesarios para mantener a su árbol sano.